Olvida todo lo que crees saber, déjalo atrás. Olvida la sonrisa perfecta que te han vendido en las portadas de las revistas. Ignora esos posados familiares y la elegancia discreta que siempre ha mostrado. Esas, créeme, son solo las migajas que te han permitido vislumbrar. Una narrativa cuidadosamente orquestada para mantenerte en la superficie de la verdad. La mujer que conoces como Patricia Cerezo es en realidad una ilusión. Una fachada construida con una precisión de arquitecta durante más de 25 años, una obra maestra de la apariencia pública. Pero detrás de esa máscara inquebrantable de esposa perfecta, de madre abnegada y de amiga leal, se esconde una de las historias de reinvención más brutales, calculadas y estratégicas de la alta sociedad española. Esta no es, bajo ningún concepto, la típica historia de la mujer de ese apéndice social que tanto conocemos. No, esta es la saga de una estratega silenciosa, una jugadora maestra que supo cuándo esperar, cuándo observar y cuándo, exactamente, mover sus piezas. Una mujer que sí, renunció a su propia voz durante un tiempo, que se sumergió con sorprendente aplomo en la sombra del hombre más famoso de España, y esperó. Esperó, con una paciencia casi inhumana, durante 2 décadas. Esperó a que sus hijas crecieran, a que se consolidaran, a que su independencia fuera una realidad innegociable. Esperó también a que el imperio mediático de su marido, ese gigante de la televisión, mostrara las primeras fisuras y cambiara de rumbo. Y cuando llegó el momento exacto, el instante que ella misma había calibrado con frialdad de cirujana, ejecutó una salida tan impecable, tan civilizada, tan absolutamente perfecta, que dejó a toda la prensa, a la entera crónica rosa, en un estado de shock absoluto, con la boca abierta y sin una sola exclusiva jugosa que llevarse a la portada. Pero que nadie se engañe. El divorcio no fue el final de su historia. No, el divorcio fue, en realidad, el prólogo. Hoy, aquí, en Olor a Farándula, vas a descubrir la historia oculta de lealtades de sangre inquebrantables, de sacrificios silenciados que nadie vio, de alianzas estratégicas tejidas en la sombra, y de una venganza personal que no se sirve con gritos histéricos ni titulares escandalosos, sino con un éxito rotundo y cuidadosamente planificado. Antes de que sigamos desgranando esta trama de alto voltaje, suscríbete a nuestro canal, Olor a Farándula, para que no te pierdas ni un solo detalle de los secretos que el corazón de la fama guarda con celo. Dale al botón de suscripción, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de insiders. Esta es la historia de cómo Patricia Cerezo, la mujer invisible, demoledora y sin compasión, arrasó su antigua vida hasta los cimientos, piedra a piedra, para construir un palacio majestuoso y sólido sobre las cenizas humeantes de lo que un día fue. Y créeme, no vas a querer perderte ni un solo segundo de esta revelación, porque para entender el juego, tienes que entender a la jugadora. Cuéntame en los comentarios, ahora mismo, desde dónde nos estás viendo y si alguna vez sospechaste que detrás de esa aparente calma se escondía una mente maestra. ¿Estás listo para el viaje? Para entender a Patricia, para desentrañar los hilos de su estrategia, tienes que viajar con nosotros al Madrid de 1972. Nació un 22 de marzo, en una España que se estaba descosiendo por las costuras. Una nación en plena ebullición, a punto de romperse para reconstruirse de otra forma. Ella es una hija de la generación de la transición. Esa estirpe que creció atrapada entre el final gélido y oscuro de una dictadura asfixiante y la explosión caótica, casi descontrolada, de la libertad. Esa dualidad, esa eterna contradicción entre lo viejo y lo nuevo, entre la contención y la explosión, la marcaría, sin duda, para siempre. La tradición contra la reinvención, el deber contra el deseo. Y su familia no era, ni mucho menos, una familia cualquiera, de esas que pasan desapercibidas. No eran anónimos. El apellido Cerezo, resonante y poderoso, pesaba mucho en la capital española, como un yunque de hierro forjado con historia y conexiones. Su padre, José Luis Cerezo, no era un hombre de negocios cualquiera, de los que solo buscan el beneficio inmediato. Él ostentaba un título que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Un título de honor,
de pura lealtad inquebrantable que se heredaba. Era el socio número 1 del Club Atlético de Madrid. Piensa en eso por un momento. El número 1. Eso no es simple afición, amigos. Eso es devoción. Fe ciega. Eso implica una vida entera dedicada a una pasión. Un compromiso que trasciende lo racional. Eso es una vida entera de fidelidad inquebrantable. Una constancia que se transmite de generación en generación, casi como un código genético. Patricia creció viendo esto, absorbiéndolo en cada poro de su piel, en cada rincón de su hogar. Creció en un ambiente donde la palabra lealtad no era una sugerencia amable, sino un código de sangre grabado a fuego, una obligación sagrada. Cuando su padre falleció, el tanatorio de la M30 se llenó hasta la bandera, no solo de dolientes, sino de figuras de peso, de esas que mueven los hilos en el Madrid que importa. Allí estaba, entre otros, el propio presidente del club, Enrique Cerezo, rindiendo sus respetos. Ella aprendió desde niña que las relaciones institucionales, el respeto profundo a la tradición y, sobre todo, la lealtad absoluta e incondicional, eran la verdadera moneda de cambio de la auténtica élite, no el dinero fácil. Una lección vital que, sin duda, definiría su vida y la convertiría en quien es hoy. Pero si el padre, con su apego al Atlético, aportaba el hierro forjado de la tradición más pura y dura madrileña, la madre aportaba el fuego, la chispa del sur, esa irreverencia vital que lo transforma todo. Pilar de Castelvi, su madre, es una mujer que acaba de cumplir 80 años, pero que vibra, te lo aseguro, con la inconfundible guasa gaditana, esa gracia afilada y chispeante que desarma cualquier pretensión. Esa es la otra mitad esencial de Patricia, la que le infunde esa resiliencia inquebrantable a través del humor, la capacidad casi sobrenatural de sonreír en la tormenta más cruda. Esa perspectiva optimista y vitalista es en sí misma un acto de pura rebeldía ante la adversidad. La relación con su madre es una simbiosis, central, innegociable. Patricia no dudó en mover cielo y tierra, en remover Roma con Santiago para organizarle una fiesta sorpresa por sus 8 décadas. Un evento que tuvo que ser reprogramado por temas de agenda, sí, pero que demostraba, sin lugar a dudas, quién manda, quién ostenta el poder real en el clan Cerezo. En la casa Cerezo, más allá de cualquier figura masculina, la estructura era matriarcal, y el poder de la madre, esa guasa gaditana convertida en fortaleza, era el verdadero núcleo, el pilar central de todo. Con esta mezcla explosiva de lealtad atlética, forjada en hierro y ese fuego gaditano que quema prejuicios, la joven Patricia no iba a conformarse, ni por asomo, con ser una simple niña bien de la capital, una figura decorativa más. Tenía una curiosidad insaciable, un intelecto afilado y una ambición velada. Por eso, no tardó en matricularse en la carrera de periodismo, no porque fuera la moda, sino porque quería comunicar. Quería tener una voz pública, que resonara, que fuera escuchada en el vasto mundo. Soñaba con tribunas, con exclusivas, con ser ella la que contara la verdad. Pero la España vibrante y efervescente de los años 90, y sobre todo ese destino caprichoso que a veces nos traza rutas inesperadas, tenían otros planes, planes muy distintos para ella. A diferencia de sus compañeras de facultad, que soñaban con una redacción bulliciosa y con el frenesí de la noticia, Patricia tomó una decisión radical, una decisión que la definiría, la moldearía, durante los siguientes 24 años de su vida. Pausó su carrera, no la abandonó, solo la puso en modo espera. Guardó su ambición periodística en un cajón cerrado con llave, un cajón al que solo ella tenía acceso y que sabía cuándo abriría. Decidió, con una audacia que pocos comprendieron entonces, canalizar toda esa habilidad comunicativa innata que poseía. Pero no la dirigió hacia el público masivo, como dictaba su vocación inicial. No, la redirigió, la enfocó con una precisión milimétrica hacia la gestión de una sola cosa, de una entidad singular y poderosa, su propia vida privada, o más bien, la vida privada de una figura pública. Fue una decisión que, vista ahora, en retrospectiva, parece un sacrificio colosal, una renuncia brutal a su propio yo. Pero, amigos, en la perspectiva de los años, fue, sin duda alguna, una jugada maestra,
Una estrategia de largo aliento que cambiaría el tablero por completo. Porque durante las siguientes 3 décadas, mientras Patricia estaba en silencio, mientras desaparecía del radar profesional, no estaba, ni mucho menos, descansando. No estaba inactiva. Estaba acumulando, con una paciencia de orfebre, un capital social incalculable. Estaba tejiendo, hilo a hilo, con una destreza insospechada, una red de contactos que 30 años después se convertiría en su red de seguridad más sólida y, paradójicamente, en su plataforma de lanzamiento más potente. Estaba aprendiendo, observando cada movimiento del juego mediático, esperando con la calma de un depredador. Y entonces, el 8 de marzo de 1997, llegó el día, el acontecimiento que lo cambió todo, que redefinió su existencia. Ese día, en medio de la expectación mediática, comenzó una de las alianzas más mediáticas y aparentemente estables de la historia de la televisión española, la boda de Patricia Cerezo con Ramón García. No puedes subestimar, ni por un segundo, lo que esto significó en aquel momento para el panorama televisivo español. Ramón García no era un simple presentador. Ramón García era un dios catódico, una institución. Era el rostro omnipresente de Televisión Española, la cadena pública por excelencia. Era el hombre que te daba las campanadas cada año, inaugurando el nuevo año para millones de hogares. Era el anfitrión carismático e irreemplazable del Grand Prix del verano, ese clásico que congregaba a familias enteras frente a la pantalla. Ramón era, ni más ni menos, la televisión nacional, encarnada en un hombre. Y al unirse a él, Patricia, esa joven periodista con la carrera en pausa, asumió el papel más complejo, más exigente y a la vez más poderoso de todos. El papel de la compañera perfecta de la estrella nacional, la guardiana de su imagen impoluta. El público, ese que adoraba a Ramón con una devoción casi religiosa, exigía que su vida privada fuera un reflejo exacto de su intachable imagen pública. Familiar, estable, perfecta en cada detalle. Y Patricia, con una maestría asombrosa, se convirtió en la arquitecta silenciosa de esa perfección. Se mudaron a la exclusiva urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón. No era solo una casa de lujo, amigos. Era un búnker de oro, una fortaleza blindada, diseñada con precisión militar para resistir cualquier asalto de la prensa sensacionalista. Un refugio para mantener a raya a los curiosos. Allí, durante esos primeros años, Patricia ejerció una labor impecable. Una suerte de relaciones públicas domésticas que iba más allá de lo imaginable. Su trabajo era, paradójicamente, ser invisible, pasar desapercibida, pero a la vez ser absolutamente esencial para el engranaje de la imagen de Ramón. Acompañaba a su marido a los eventos justos, nunca a destiempo, siempre con una sonrisa inalterable, siempre impecable en su vestuario, siempre, y esto es clave, 2 pasos por detrás, cediéndole el protagonismo sin discusión. Ella era la encarnación viva de la estabilidad que el público necesitaba que su ídolo televisivo tuviera, su ancla. Gestionaron su imagen con una maestría absoluta, una sincronía casi telepática. Incluso sus pequeñas diferencias, sus peculiaridades, se convirtieron en parte de la narrativa de complementariedad, de esa unión perfecta que parecía salir de un cuento de hadas. El ejemplo más claro de esto era, por supuesto, el fútbol, una pasión que Patricia había heredado con la fuerza de un legado de su padre. Ella, una seguidora acérrima, de corazón blanco, del Real Madrid. Él, Ramón, un conocido y orgulloso hincha del Athletic Club de Bilbao, con una fidelidad a prueba de bombas. En cualquier otra pareja, esta rivalidad futbolística podría haber sido un punto de fricción constante, una fuente de discusiones, incluso de crisis. En la suya se convirtió en una anécdota recurrente, adorable, que los humanizaba ante la audiencia y que los hacía aún más cercanos, más de la gente. En marzo de 2015, para celebrar su 18º aniversario de boda, un hito en sí mismo, decidieron viajar a Bilbao, nada menos que a San Mamés, para ver un duelo directo entre sus 2 equipos. Durante 90 minutos estaremos enfrentados, bromeaba Patricia en sus redes sociales, con esa sonrisa que lo desarmaba todo. Era la imagen perfecta, incluso su ocio, su sana rivalidad,
Se vivía con una intensidad compartida y, sobre todo, perfectamente empaquetada para el consumo público, como si de un producto se tratara. Y entonces, el proyecto vital se selló, se grabó a fuego, con la llegada de sus hijas. Natalia, nacida en 2003, y Verónica, en 2006. Este fue el momento exacto en que Patricia Cerezo desapareció por completo del ojo público, se difuminó, se desvaneció, sacrificando su identidad en pro de la familia. Se volcó en la maternidad con una dedicación que solo puede describirse como absoluta, sin fisuras, sin peros, sin tiempo para ella. Ella misma lo dijo años después, con una franqueza abrumadora. Fue un trabajo de 24 horas al día, sin descanso, sin respiro. Esta inmersión total en la crianza, esta renuncia a su yo profesional, es, por supuesto, la coartada perfecta para su ausencia del mundo laboral. Durante casi 2 décadas, Patricia no existió en el mercado del trabajo, al menos no en el sentido convencional. Su éxito, su valía, ya no se medían en artículos firmados o en cuota de pantalla, como había soñado en la Facultad de Periodismo. No, su éxito se medía en la estabilidad emocional de su hogar, en la armonía familiar que había logrado crear. Se medía en el blindaje absoluto, impenetrable, de la infancia de sus hijas frente a la voracidad insaciable de los medios de comunicación. Un escudo protector levantado por una madre leona. Pero, amigos, no te equivoques. No pienses ni por un segundo, ni por un instante fugaz, que Patricia Cerezo pasó 20 años cambiando pañales y renunciando por completo a su intelecto afilado, a su ambición latente. Eso, precisamente, es lo que querían que vieras, lo que querían que creyeras, la cortina de humo. Mientras Ramón era la estrella pública, el foco de atención, Patricia se movía con una sutileza asombrosa en la sombra, convirtiéndose, poco a poco, en una figura clave en los círculos más cerrados, más exclusivos, de la alta sociedad madrileña, un poder en la trastienda. Ella no trabajaba en televisión, no tenía un contrato en una productora, pero se convirtió, con el tiempo, en la confidente de las personas que sí lo hacían, de las que aparecían en pantalla y de las que, aún más importante, movían los hilos por encima de ellos, desde los despachos más oscuros. Su capacidad para tejer redes de amistad, redes de lealtad profunda y verdadera, era, y sigue siendo, asombrosa, casi sobrenatural. Desarrolló relaciones profundas y sinceras con personalidades como Genoveva Casanova y Jad y Michelle, vínculos que iban más allá de la superficialidad de los eventos de sociedad. Con Jade, por ejemplo, compartió experiencias que trascienden la frivolidad de las fiestas, la superficialidad de la alta sociedad. Juntas, realizando un tramo del Camino de Santiago, una peregrinación. Imagina la escena. Las dos, asistiendo a la misa del peregrino en la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela. Viendo balancearse el imponente botafumeiro, ese símbolo ancestral de fe. Eso no es una foto de revista, amigos. Eso es una búsqueda de conexión profunda, de espiritualidad compartida, de autoconocimiento. Eso es forjar un vínculo inquebrantable, lejos de los focos, en un lugar sagrado, una amistad sellada por la experiencia. Mientras tanto, la vida cotidiana de los García Cerezo se caracterizaba por rituales de celebración que reforzaban, una y otra vez, esa imagen de normalidad, de tradición y de estabilidad que tan celosamente habían cultivado. Su 18º aniversario de boda, ese hito tan importante, es el ejemplo perfecto de su estrategia. No fue una fiesta ostentosa en una discoteca de moda, de esas que luego ocupan páginas de revista, con invitados de relumbrón y vestidos imposibles. No. Fue un viaje gastronómico y cultural a Burgos, tranquilo, familiar. Se alojaron, junto a sus hijas, en el emblemático Hotel Landa, un 5 estrellas conocido por su cocina castellana tradicional, no por sus fiestas. Comieron lechazo, cochinillo, los famosos huevos con morcilla, platos arraigados a la tierra, a la tradición. Este tipo de planes, centrados en la gastronomía de calidad, el turismo nacional y, sobre todo, la unidad familiar, eran ladrillos esenciales en el muro de su imagen pública, la base de su narrativa. Eran la familia tradicional, accesible, alejada de los excesos y excentricidades de otras celebridades. La pareja con los pies en la tierra.
Pero bajo esa capa impenetrable de aparente normalidad, Patricia seguía cultivando su mente, seguía afilando sus herramientas, preparándose sin que nadie lo supiera. Asistía a estrenos teatrales de vanguardia, apoyaba causas benéficas con discreción y se mantenía al día de la actualidad periodística. Su vocación frustrada, aunque fuera por el momento desde la barrera, como una observadora privilegiada. Esta preparación silenciosa, este entrenamiento riguroso y constante en la sombra, sería, y lo es ahora, su arma secreta, el as bajo la manga que nadie esperaba. Durante esos años de aparente calma, algo crucial, fundamental, comenzó a cambiar en el tablero. La carrera de Ramón García, el gigante incuestionable de la televisión, empezó a transitar por nuevos caminos, a mostrar signos de cambio. Dejó las grandes cadenas nacionales, el prime time, que le había dado la fama, y se enfocó en la televisión autonómica, con su exitoso y querido programa En Compañía, en Castilla-La Mancha Media. Este cambio logístico, aunque sutil, fue absolutamente fundamental para Patricia. Ramón viajaba a Toledo a diario, sí, pero y esto es clave, regresaba para dormir en casa cada noche, como un reloj. Su presencia en el hogar, paradójicamente, era mayor que nunca, más constante. Y de forma irónica, esa mayor presencia paterna pudo haber sido el catalizador, la chispa que encendió la mecha. Pudo haber empezado a liberar a Patricia de la carga exclusiva y asfixiante de la gestión doméstica, de esa labor de 24 horas al día. Le abrió espacios mentales, pequeños pero cruciales, espacios para respirar hondo, para pensar en sí misma, para empezar a cuestionarse su propio futuro profesional, para trazar un nuevo mapa de su vida. El lustro que precedió a 2021, esos 5 años de aparente calma, fue un periodo de incubación lenta pero imparable. Las hijas crecieron. Natalia y Verónica entraron en la adolescencia. Ya no eran niñas que exigieran su atención constante. La dinámica del nido lleno, ese trabajo a tiempo completo, comenzó a desvanecerse, a diluirse, dejando un vacío que Patricia, la estratega, estaba lista para llenar. Y entonces, el 14 de julio de 2021, la tierra tembló, metafóricamente hablando. La noticia explotó con una fuerza inusitada y la onda expansiva sacudió a toda España, dejando a la crónica rosa sin aliento. Ramón García y Patricia Cerezo ponían fin a 24 años de matrimonio. Fue un shock, un auténtico mazazo, una bofetada a la ilusión. Era el equivalente a la ruptura de otras parejas icónicas, de esas que crees, con candidez, que son para siempre, que desafían el paso del tiempo y las vicisitudes del corazón. Representaba el fin de una ilusión colectiva. Si ellos, la pareja perfecta, la familia tradicional por antonomasia, no podían lograrlo, ¿quién podía? La pregunta quedó flotando en el aire. Pero es aquí, amigos, en este preciso momento de crisis personal y mediática, donde Patricia Cerezo demostró, con una frialdad y una inteligencia asombrosas, de qué estaba realmente hecha. La gestión de esta crisis no fue solo inteligente, fue, lo tengo que decir, magistral, una obra de arte de la comunicación. El público, ávido de sangre y escándalo, esperaba un circo mediático, exclusivas incendiarias, acusaciones cruzadas en programas de televisión, la ropa sucia aireada sin pudor en las portadas de las revistas. Y pues, ¿sabéis qué? No obtuvieron nada de eso. A través de un comunicado conjunto, escueto pero rotundo, y unas brevísimas declaraciones a la revista Hola, definieron la situación con una precisión quirúrgica, con una dignidad que desarmó a propios y extraños. Y la palabra que usaron, la que resonó en todas partes, fue amable. Una separación amable. Dos personas que se seguían queriendo, con cariño y respeto, pero cuya relación de pareja simplemente se había agotado. Ya no somos pareja, pero seguimos siendo una familia. Esa frase, pronunciada por Patricia, no fue una simple declaración. Fue una sentencia, un juramento inquebrantable. Estableció un nuevo paradigma de divorcio civilizado, un modelo a seguir, un divorcio tan pulcro, tan bien ejecutado, que desarmó por completo a la prensa del corazón, dejándola sin munición, sin una sola gota de sangre, sin nada que desgarrar o de lo que alimentarse. La logística fue igual de decisiva, de rápida, de quirúrgica. La casa familiar de Somosaguas,
esa fortaleza, ese contenedor de 2 décadas de recuerdos, se puso a la venta sin demoras. Un cierre físico, simbólico, de esa etapa. Patricia se trasladó a un nuevo domicilio, iniciando su reconstrucción personal y vital, ladrillo a ladrillo. Y lo más importante, en su momento de máxima vulnerabilidad, cuando cualquiera se hubiera escondido, no lo hizo. Apareció ante las cámaras, seria pero serena, defendiendo la armonía familiar con una voz firme, pidiendo respeto, exigiendo respeto, y protegiendo como una leona a sus hijas del escrutinio público, de la curiosidad malsana. Su prioridad, una vez más, seguía siendo el bienestar emocional y la estabilidad de Natalia y Verónica, el objetivo supremo de su existencia. Este es el momento, el verdadero punto de inflexión, el antes y el después. Después de 24 años de silencio estratégico, de ser la sombra perfecta, de gestionar la imagen de su marido con una maestría inigualable, Patricia Cerezo, la mujer invisible, orquestó el divorcio perfecto. Una separación tan limpia, tan elegante, tan civilizada, que dejó a los medios sin munición, sin una sola gota de sangre, sin nada que desgarrar o de lo que alimentarse. Pero aquí es donde te pregunto a ti, que nos estás viendo, ¿es posible, de verdad, un divorcio tan perfecto, especialmente después de 24 años y con una estrella mediática de la talla de Ramón García involucrada? ¿O fue esta la jugada maestra final de una mujer increíblemente inteligente, que quizás, solo quizás, había estado planeando su salida con la misma precisión milimétrica con la que construyó su matrimonio y su imagen durante tanto tiempo? Déjame saber tu opinión sincera en los comentarios. ¿Crees que fue una casualidad o una estrategia brillante? La respuesta, quizá, te sorprenda. Si el divorcio fue el cierre rotundo de un capítulo, ese mismo verano de 2021 fue, en realidad, el prólogo vibrante de una vida completamente nueva para Patricia Cerezo. Una vida que nadie habría imaginado. La tinta de los papeles de la separación, firmados con una pulcritud asombrosa, apenas se estaba secando en el notario cuando, de repente, Patricia conoció a Kiko Gámez. Y si Ramón García representaba el universo consolidado de la televisión tradicional española, ese mundo familiar y conocido, Kiko Gámez era, sin lugar a dudas, la antítesis más absoluta. Un universo completamente distinto y fascinante. Kiko Gámez, de 45 años en aquel momento, no era un rostro conocido por el gran público, de esos que aparecen en la tele cada noche. No, Kiko era un cerebro, un ingeniero de telecomunicaciones, con un perfil corporativo de altísimo nivel, de esos que operan en las esferas donde se mueven millones. Su currículum es el de un titán de la nueva economía digital, un verdadero peso pesado. Fue director de marca y product marketing en Tuenti, y ocupó puestos de responsabilidad global en gigantes tecnológicos como Orange, Motorola, INEC, un verdadero estratega de mercados. Mientras Ramón era el hombre de la cultura popular, el de la capa y la pandereta televisiva, Kiko era un ejecutivo global, un hombre con un Executive MBA por el prestigioso IS, una mente brillante. Un hombre con experiencia laboral internacional en Australia, en China, en Polonia y en el Reino Unido. Un verdadero trotamundos de la innovación. La figura de Gámez es fascinante, precisamente por el brutal contraste que establece con todo lo anterior en la vida de Patricia. En sus entrevistas profesionales, Kiko no habla de audiencias ni de cuota de pantalla. Habla de visualizar para marcar un camino, de liderazgo transformador. Habla de la importancia crucial de salir de la zona de confort, de arriesgarse y de innovar. Y esas ideas, esas poderosas ideas, resonaron en lo más profundo del momento vital que atravesaba Patricia. Esa necesidad imperiosa de despojarse de su propia zona de confort, de visualizar un nuevo camino profesional y personal. Ella no había encontrado simplemente un nuevo amor, un compañero sentimental. Había encontrado, mucho más allá, un socio estratégico para su propia reinvención, para la construcción de la nueva Patricia. La relación se consolidó, lejos de los focos indiscretos de la prensa, con una discreción férrea, pero con una firmeza absoluta, inquebrantable. Gámez, soltero y sin hijos propios, se integró en la vida de Patricia aportando una energía radicalmente nueva, una vibración distinta,
Una energía centrada en los viajes internacionales, en la innovación, en el disfrute pleno de la vida en pareja, sin las ataduras y responsabilidades de la crianza intensiva. Una etapa que Patricia ya había superado con creces. Su presentación en sociedad fue sutil, pero clara como el agua, en eventos íntimos, como el cumpleaños de su amiga íntima Genoveva Casanova, un círculo de confianza. Era la señal inequívoca. El círculo más íntimo de confianza de Patricia había abrazado, sin reservas, al nuevo miembro del clan. Y con el amor llegó la revolución profesional, el huracán de cambios. Paralelamente a su nueva relación, Patricia tomó la decisión definitiva. A los 50 años, sí, a los 50 años era el momento. Era el momento inaplazable de desenterrar esa vocación que había guardado bajo llave durante décadas, ese sueño aplazado que ahora reclamaba su espacio. He ejercido de madre las 24 horas del día y ahora necesito trabajar, declaró así, con una honestidad desarmante, una valentía innegable. Pero su regreso al mercado laboral no iba a ser como una redactora rasa en un periódico, de esas que empiezan desde abajo. ¡Oh, no! Patricia iba a usar esa red de contactos. Iba a monetizar ese inmenso capital social que había acumulado durante 20 años de silencio estratégico, de observación minuciosa. Fichó por la agencia de representación Mandarina, una de las más potentes, y comenzó a colaborar en programas de televisión como En boca de todos y Juntos en Telemadrid. Y la gente, créanme, se sorprendió enormemente de su estilo. Su forma de hacer televisión no tenía nada que ver con la estridencia habitual de los tertulianos del corazón, con ese griterío y esa polémica forzada. No, ella era pausada, era informada, era respetuosa en sus opiniones, siempre elegante. Se había labrado por sí misma un nicho propio, el nicho de la elegancia televisiva, un soplo de aire fresco en la vorágine. La periodista por fin, y con todas las letras, había nacido. Se había revelado al mundo. Pero el mundo en el que había decidido entrar, el de la televisión en directo, es, amigos, un nido de serpientes, una jungla de acero donde la compasión no existe. El año 2024 supuso la prueba de fuego, el bautismo de realidad, el momento de la verdad. Su participación en De Viernes, en Telecinco, uno de los formatos estrella de la cadena, la puso en el centro de la diana mediática, bajo una lupa implacable. Y la industria de la televisión es volátil, efímera, es cruel, sin piedad, lo sabemos. Según diversas informaciones que circularon como la pólvora, su salida del programa fue precipitada, inesperada, sin previo aviso. Estuvo rodeada de intrigas de pasillo, de cuchicheos malintencionados. Se reportó que la llegada de un peso pesado, Terelu Campos, al programa provocó un efecto dominó, un juego de sillas mortífero donde alguien tenía que caer, y que Patricia fue la desplazada, la sacrificada. Otros informes, sin embargo, lo matizan, con un giro inesperado. Dicen que fue otra Patricia, Patricia Pérez, quien llegó para cubrir su vacante, y que luego esta segunda Patricia también abandonó por tensiones con otra incorporación. Un caos, un auténtico galimatías de pasillos y egos. Más allá de los detalles contractuales y las verdades a medias, lo que importa aquí es el golpe, la bofetada de realidad que recibió. Esta experiencia expuso a Patricia a la crudeza de las audiencias implacables, a las decisiones ejecutivas tomadas en despachos fríos y sin escrúpulos, a la traición solapada de los pasillos. Había salido de la jaula de oro de Somosaguas para entrar, de lleno, en una jungla de acero. Y aquí te pregunto de nuevo, a ti que me escuchas. Era esta su gran oportunidad en el prime time nacional. Y de repente se vio envuelta en esta guerra de sillas, presuntamente desplazada por la llegada de otros rostros más poderosos. ¿Crees que hizo bien en aceptar su salida con elegancia y en silencio como hizo? ¿Debería haber luchado por su puesto, haber contado su verdad en una exclusiva y haber plantado batalla con uñas y dientes? ¿O fue su silencio, una vez más, una muestra de clase superior, pensando a largo plazo, viendo más allá de la batalla puntual? Quiero saber qué hubieras hecho tú en su lugar. La reacción de Patricia, este revés profesional,
A este traspié inesperado fue la que ya se había convertido en su firma personal, en su marca de la casa: elegancia y silencio. No hubo escándalos, no criticó a la cadena que la había desplazado, no atacó a sus compañeros, no abrió la caja de Pandora. Simplemente se refugió en su otro trabajo, en Telemadrid, en el programa Aquí se hace, demostrando resiliencia, una capacidad de adaptación asombrosa y una fortaleza de carácter que pocos poseen. Pero en medio de estas turbulencias profesionales, Patricia hizo algo que dejó a todo el mundo boquiabierto, algo que define su carácter por encima de todo: su lealtad, ese código de sangre que le había inculcado su padre. Justo cuando ella intentaba construir su propia carrera, su exmarido, Ramón García, se vio envuelto en sus propias polémicas televisivas, algo inevitable en una carrera tan longeva y expuesta. Y cuando las críticas se recrudecieron contra él, cuando los dardos envenenados volaban, ¿quién salió públicamente a defenderlo? Patricia Cerezo, su exmujer. La mujer de la que se había divorciado, con un gesto público, no dudó en salir en su defensa. Con esto reforzó la idea que ella misma había sentenciado con tanta fuerza: seguimos siendo una familia. No era un comunicado de prensa vacío, era un juramento, un pacto inquebrantable, una demostración de lealtad más allá de las etiquetas. Y esa lealtad inquebrantable la aplica a todos los suyos, sin excepción. Cuando su íntima amiga, Genoveva Casanova, sufrió el peor año de su vida, primero una embolia pulmonar que casi acaba con ella, y después el escándalo mediático global relacionado con la Casa Real danesa, Patricia no se escondió. No la dejó sola. Actuó como portavoz oficiosa, como protectora, como una leona que defiende a su cría. Declaró que no creía que Genoveva actuara con un plan despechada, pidió respeto, exigió respeto para la salud y la privacidad de su amiga, se puso en la línea de fuego por ella. Patricia demostraba, una y otra vez, que ella entiende la lealtad tal como su padre se la enseñó, como un código de sangre, sagrado e inviolable. Y mientras todo esto sucedía, la verdadera obra de su vida, la razón profunda de su sacrificio de 2 décadas, daba sus frutos más dulces y esperados. El año 2024 trajo consigo los hitos familiares de mayor carga emocional, los momentos por los que había trabajado tanto. Su hija mayor, Natalia, se graduó y no en cualquier sitio, sino en la prestigiosa Universidad de San Diego, en Estados Unidos. Y allí estaban ellos, Patricia Cerezo y Ramón García. Juntos viajaron juntos a California para asistir a la ceremonia, posaron orgullosos como una familia unida, con su hija en el centro. Patricia le dedicó unas palabras conmovedoras en redes cargadas de emoción. Tan bonita, tan risueña, tan buena, tan lista. Eres una persona extraordinaria, cariño. Esa foto, ese viaje conjunto, no solo celebraba el éxito académico de Natalia, visibilizaba, y de qué manera, el éxito rotundo del modelo de coparentalidad de los García Cerezo, una verdadera lección para la sociedad. Esa era la verdadera victoria de Patricia, el verdadero trofeo de su estrategia. Y al mismo tiempo, su hija menor, Verónica, cumplía 18 años. La prensa, ansiosa, despiselaba por fin su rostro, marcando su entrada oficial en la vida adulta, lista para ser juzgada por el público. Pero la joven, fiel al blindaje que su madre construyó durante años, mantiene el perfil bajo, la discreción más absoluta. La lección de su madre había calado hondo. A finales de 2025, la narrativa de Patricia Cerezo ha completado un arco de transformación total, de cuento de hadas de la vida real. Tras 4 años de relación estable, sólida, inquebrantable, con Kiko Gámez se ha confirmado lo que todos esperaban con ansia. Están comprometidos. La pedida de mano, descrita por el entorno como un momento íntimo y romántico, que podría haber ocurrido en un reciente viaje a Londres, marca el inicio oficial de la nueva era para Patricia. Ella, a sus 53 años, no oculta su entusiasmo, su ilusión contagiosa. «Tengo ganas de casarme, espero que llegue pronto», ha declarado con una sonrisa radiante. El siguiente paso normal y lógico sería una boda, y lo será. La boda, prevista para el año 2026, ya se perfila como un evento que definirá su nueva vida, no como una renuncia, sino como una reafirmación.
No será la boda de una joven ingenua que se casa por primera vez. Será la boda de una mujer madura que elige, con la ilusión de un primer amor, y no está buscando cualquier lugar para celebrar. Ha estado explorando escenarios con historia, con majestuosidad, en su Madrid natal, lugares emblemáticos. El Palacio de Aldovea, en Torrejón de Ardoz, el Castillo de Manzanares el Real. Quiere celebrar su amor con solemnidad, con belleza, reafirmando su identidad y su poder. Este compromiso con Kiko Gámez no es solo una cuestión romántica, no se queda ahí. Es la validación definitiva de su estrategia, es la prueba de fuego que demuestra que la vida no termina, ni se detiene, ni mucho menos se apaga, después de un divorcio a los 50 años. Esa edad que a veces la sociedad parece querer borrar del mapa femenino. Para Patricia, este segundo matrimonio es un proyecto de vida consciente, elegido con plena libertad, desde la más profunda convicción, no desde la inercia social o el qué dirán. Kiko, a quien ella misma describe como la persona que, junto a su padre, más ha creído en ella, se ha convertido en el catalizador de su renacimiento, el hombre que la ayudó a recuperar la autoestima profesional y personal, una figura clave en su metamorfosis. Cuando miras atrás, la biografía completa de Patricia Cerezo es mucho más que una serie de fechas y eventos. Es el espejo de la evolución de la mujer española en las últimas décadas. Un reflejo de los cambios profundos que hemos vivido. Es la historia cruda de la renuncia a la realización profesional en su juventud. Su transición desde esa renuncia profesional total en los años 90 para cuidar de la familia, hacia la reinvención laboral total en los 2020, ilustra un cambio de paradigma brutal. Ya no es necesario elegir entre ser madre o tener una carrera. Se pueden tener ambas, aunque sea en etapas de la vida diferidas, con una estrategia clara. Es la historia del nuevo modelo de divorcio, un concepto revolucionario. Patricia y Ramón han estandarizado en la esfera pública el divorcio colaborativo, el buen rollo a pesar de la ruptura. Han demostrado que romper el vínculo conyugal no significa disolver la familia, que el amor se transforma, no se extingue. Un mensaje de un poder incalculable para tantas parejas que se enfrentan a la separación. Y sobre todo, es la historia de la revalorización de la madurez. Al encontrar el amor de su vida, al planear una boda de ensueño, al lanzar una carrera televisiva exitosa pasados los 50 años, Patricia Cerezo desafía el edadismo. Esa tiranía que dice que las mujeres se vuelven invisibles con la edad, que su valor se desvanece. Su historia valida la idea poderosa de que la segunda mitad de la vida puede ser, y a menudo es, mucho más fructífera, más plena, más emocionante que la primera. Una verdadera explosión de posibilidades. En conclusión, Patricia Cerezo ha completado el viaje, ha cerrado el círculo. Ha pasado de ser la mujer de a ser, simplemente y con todas las letras, Patricia Cerezo. Madre, periodista, hija devota y próximamente esposa de nuevo, con una identidad forjada en acero. Su viaje es un testimonio vivo de resistencia silenciosa, de elegancia inquebrantable en la adversidad más dura, y por encima de todo, de una inagotable capacidad para amar, para luchar y para reinventarse, una y otra vez, contra todo pronóstico. Gracias por habernos acompañado en este viaje, por haber llegado hasta el final de esta increíble historia de superación. La vida de Patricia Cerezo nos demuestra, sin lugar a dudas, que nunca es tarde para reclamar tu propia voz, para escribir tu propio destino. Si te ha impactado esta historia tanto como a nosotros, si te ha dejado sin aliento, suscríbete al canal de Olor a Farándula para no perderte ninguna de nuestras investigaciones más profundas y exclusivas. Dale a la campanita, déjanos tu like si te ha gustado este viaje y, por supuesto, tu opinión más sincera en los comentarios. Ahora mismo están apareciendo en pantalla más vídeos de nuestro canal que te aseguro te van a atrapar de principio a fin. Haz clic en uno de ellos.